iniciamos el estudio de una serie de instrumentos de medida mecánicos que permiten la medida de longitudes, especialmente en usos industriales. Estos instrumentos permiten mejorar la apreciación de una regla de uso habitual, de uso convencional, que logra realizar medidas tan pequeñas como el milímetro o el medio milímetro. El primero de estos aparatos es el que se denomina calibre o vernier o pie de rey. Este instrumento aparece en la transparencia y consta de una regla principal, que es la más larga, debajo de la cual aparece una regla auxiliar o nonius. El nonius fue inventado en el siglo XVI por el portugués Pedro Nunes. En las siguientes transparencias veremos su fundamento. Para realizar medidas, además, es necesario situar la pieza. Para ello, el calibre consta de dos mordazas, una inferior, otra superior, o de una sonda que sale por la parte inferior de la regla. En esta práctica vamos a aprender a manejar uno de los aparatos más frecuentes en laboratorios de investigación, en laboratorios de metrología, en talleres y similares. El aparato en cuestión es el calibre. El calibre, que es este aparatito que tengo aquí en mis manos, es un aparato que permite hacer medidas de longitudes con mayor precisión que las de las reglas normales. Las reglas normales aprecian hasta los milímetros o los medios milímetros en algunos casos, sin embargo, este aparato permite aumentar la precisión de esas medidas. Para hacer eso se hace uso de una regla auxiliar que desliza sobre una regla principal y esa regla auxiliar pues, recibe el nombre de nonius. Enseguida veremos cuáles son o por qué se aumenta la precisión, cuáles son sus propiedades y también veremos a lo largo de este vídeo cómo realizar una práctica para aprender su manejo. Para coger el calibre debemos sujetar con la mano derecha la regla principal y con el dedo pulgar el botón de desplazamiento. Este botón que aparece en la parte inferior de la escala auxiliar permite el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha de las pinzas de las mordazas inferiores o las mordazas superiores. Además, permite el movimiento de la sonda que aparece en la parte inferior de la regla, con el objeto, evidentemente, de adaptarse a la longitud que queremos medir de la pieza. En primer lugar, vamos a ver cómo sujetar el calibre para realizar la medida de piezas. El calibre lo sujetamos con ambas manos por los extremos y con la mano derecha procedemos a apretar el pulsador que se encuentra debajo del nonius. El nonius, que es la regla que se encuentra debajo de la regla principal. Movemos el nonius de izquierda a derecha hasta proceder a sujetar la pieza que queramos medir. En la transparencia vemos cómo distintas piezas, distintas longitudes de la pieza que queremos medir. Si queremos realizar una medida de una longitud exterior, deberíamos usar la mordaza inferior. Colocaríamos la pieza de manera que las pinzas sujetaran la pieza. Si queremos medir una longitud interior, colocaríamos la pieza de forma que la mordaza o las pinzas de la mordaza de la parte superior la sujetaran. Si queremos medir una profundidad, colocaríamos la pieza de forma que apoyara por un lado la parte inferior de la regla y por otro la
sonda que sale de la parte inferior de la regla. De esta manera conseguimos realizar cualquier medida de longitud de cualquier pieza que podamos tener en los usos habituales. Empezamos contando cómo medir distintas longitudes de una pieza. Vamos a empezar, o vamos a medir en primer lugar una determinada longitud exterior. Vemos cómo las pinzas más grandes del nonius las tenemos que coger sujetando esa longitud y apretando el pulsador que aparece debajo del nonius. Una vez que, si queremos medir, por ejemplo, una medida o un diámetro interior, debemos usar las pinzas que están en la parte superior. Colocamos esas pinzas en el diámetro y nuevamente, en este caso, tiramos de el pulsador que se encuentra debajo de la escala o debajo del nonius, pero en sentido contrario, hasta que ajusten esas pinzas a la longitud que queremos medir. Por último, si queremos medir una profundidad, colocamos la pieza o apoyamos la pieza y usamos una varilla que sale en la parte derecha del nonius, la cual la tenemos que sacar o sale al estar unida al nonius al apretar el pulsador. Colocamos la varilla dentro del interior del orificio y apretamos el pulsador en este sentido hacia abajo nuevamente hasta que la varilla hace contacto con el otro extremo que queremos medir. Luego enseguida procederemos a ver cómo realizar o cómo ver cuáles son esas medidas en la escala. Vamos a aprender a medir con el calibre. Para medir con este aparato, cogemos la pieza, la situamos de acuerdo al tipo de medida que tenemos que realizar, exterior, interior o profundidad, la situamos en las pinzas correspondientes o en la varilla correspondiente y ajustamos con la mano derecha el pulsador que se encuentra dentro de la escala hasta ajustar la pieza. Una vez tenemos la pieza ajustada, procedemos a medir en la escala de la regla y en la escala del nonius. El fundamento para realizar medidas lo vamos a analizar en un nonius bastante simple. El nonius en concreto, o el calibre en concreto que hemos diseñado, es un calibre que tiene 10 milímetros, cuya regla tiene 10 milímetros, como vemos aquí, y cuyo nonius consta de 10 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones, y cuya longitud, evidentemente, como se ve en la figura, es de 9 milímetros. Es decir, desde aquí hasta el 10 hay exactamente 9 milímetros. Por tanto, hemos dividido 9 milímetros en 10 divisiones. Si hemos hecho tal cosa, eso significa que cada división de la escala del nonius tiene una longitud de 0,9 milímetros. Enseguida veremos el porqué de esta diferencia de longitudes entre la escala de la regla y la escala del nonius. En nuestro laboratorio tenemos un calibre un poco más complicado, pero que también sigue el mismo criterio de forma de medir. Vamos a ver en primer lugar qué apreciación tiene el nonius o el calibre que tenemos en nuestro laboratorio.
Tenemos que fijarnos, en primer lugar, eh, cuánto, qué longitud tiene cada una de las divisiones de la escala del nonius. Para hacer eso, si tomamos como referencia, por ejemplo, la posición o la posición 0, que sería esta de aquí, y vemos dónde acaba la posición 10, que sería esta de aquí, vemos que básicamente nos hemos comido una raya, ¿no? Empezaríamos en la raya 12 y acabaríamos en la raya 51. Es decir, que habría, en este caso, 39 milímetros, 39 milímetros, y esos 39 milímetros los hemos dividido con 20 divisiones. 39 milímetros dividido entre 20 divisiones me permitiría obtener qué longitud tiene cada una de estas marcas de la escala del nonius. Como vimos antes, para obtener la apreciación, lo que tenemos que ver es la diferencia entre la cantidad que existe entre la escala de la regla y la escala del nonius. Para ello tenemos que fijarnos en lo siguiente. La escala del nonius vemos que abarca dos rayas, o vemos que casi abarca dos rayas de la escala de la regla. Con lo cual, estas dos rayas de la escala de la regla tienen una longitud de 2 milímetros. La raya de la escala del nonius, como hemos visto antes, tenía una longitud de 39 milímetros dividido entre 20 divisiones. Haciendo la diferencia, llegaríamos a que la apreciación del nonius de nuestro laboratorio sería de 0,05 milímetros. Con lo cual, lo mínimo que podríamos apreciar con el instrumento que tenemos en nuestro laboratorio es una longitud de 0,05 milímetros. Es decir, estaríamos bajando la apreciación por debajo de lo que mide una escala convencional, que sería de 1 milímetro. Vamos a realizar la medida de una longitud de una pieza. Para ello colocamos la pieza de forma que apoye en el cero de nuestra regla y la otra parte apoye pues, en la división que corresponda. En este caso, si nos fijamos detenidamente, la pieza llegaría hasta la división de 3 milímetros de la regla. Además, llegaría de forma exacta, con lo cual la longitud que queremos medir sería exactamente de 3,0 milímetros. Como llega de forma exacta, nos podemos fijar que la raya del nonius que coincide con una raya de la regla es justamente la marca 0. Vemos como todas las demás marcas del nonius no coinciden con ninguna de nuestra regla. Vamos a tomar una pieza un poco más grande. En este caso tenemos como nuestra pieza, la longitud de nuestra pieza ya nos sobrepasa los 3 milímetros, sobrepasa ligeramente los 3 milímetros. En este caso tenemos que fijarnos en las flechas que hemos dibujado. ¿Por qué en estas flechas? Porque hemos visto que de todas las marcas del nonius, esta, etcétera, solo es la primera marca
de este instrumento, del nonius, la que coincide de manera exacta con una marca de la regla. ¿Cómo es o cómo se produce esta coincidencia? Y nos fijamos en las longitudes, por un lado encontramos lo siguiente. Tenemos, por un lado, que la longitud de la flecha azul sería la longitud correspondiente a la escala de la regla, es decir, de 1 milímetro. La longitud de la flecha verde sería la correspondiente a una marca de la escala del nonius, es decir, 0,9 milímetros. Nuestra medida, o la medida que queremos saber, que es la que debemos sumar a nuestra pieza, sería justamente la diferencia entre la flecha azul y la flecha verde. Es decir, la cantidad que llamaríamos D y que no aparece dibujada. Si queremos saber cuánto vale, simplemente deberíamos restar el milímetro de la escala de la regla al 0,9 milímetros de la escala del nonius. Es decir, la longitud adicional que deberíamos sumar a los 3 milímetros de nuestra pieza sería de 0,1 milímetro. La medida, o nuestra medida en este caso, la medida que tendríamos que realizar sería de 3,1 milímetros. Esta cantidad es la mínima que podemos apreciar en este caso con el nonius que hemos fabricado. Sería la correspondiente a la apreciación del aparato. Es decir, la apreciación de nuestro aparato, como vemos, sería la diferencia que existe entre una escala de la regla y una escala del nonius. Una escala de la regla y una escala del nonius. 0,1 milímetro. Procedemos a realizar la medida. Para hacer esto tenemos que fijarnos en la escala de la regla y en la escala del nonius. Tenemos que ver en concreto qué raya de la escala de la regla está justo antes de la raya 0 de la escala del nonius. Esa raya en concreto es la raya correspondiente a 30 milímetros. Por tanto, nuestra medida será de 30 milímetros. Sin embargo, dado que el 0 de la escala del nonius no coincide exactamente con la raya 30 de la regla, a nuestra medida le debemos sumar una cantidad. Para calcular o para saber qué cantidad es, tenemos que fijarnos en qué raya de la escala del nonius coincide exactamente con una raya de la escala de la regla. Observando detenidamente vemos que es la primera raya, es decir, la raya situada entre 0 y 1 del nonius, la que coincide exactamente con una raya de la regla, en concreto con la raya 32. Por tanto, si la apreciación del calibre es de 0,05 milímetros, la medida en este caso sería de 30,05 milímetros. Con lo cual conseguimos bajar la apreciación, en este caso, de una medida por debajo de 1 milímetro. ¿Qué pasa si nuestra pieza tiene una longitud mayor? Es decir, no es la primera raya de la escala del nonius la que coincide con exactamente con una raya de la escala de la regla. Si esto no sucede, vamos a ver, o se trataría de ver qué raya es la que coincide. Analizamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Es decir, nos encontraríamos con que es la sexta raya de la escala del nonius la que coincide de forma exacta con una raya de la escala de la regla. En este caso lo vemos esa escala del nonius que coincide de forma exacta con una raya de la escala de la regla la hemos llamado n. Vamos a hacer las operaciones para saber cuánto más
miden nuestra medida de los 3 milímetros. Si nos fijamos, tenemos que analizar la longitud que va desde la que existe antes o lo que marca el cero del nonius, es decir, la longitud que existe justo antes de la marca cero del nonius, es decir, de 3 milímetros, y sumarle una cantidad adicional que hemos llamado d. ¿Cuánto vale d? Pues en este caso d lo podemos calcular simplemente restando la longitud de esta flecha, que va desde los 3 milímetros hasta una marca o la marca de la escala de la regla que coincide justamente con la marca de la escala del nonius, y restarle la longitud de esta otra flecha, que va desde el 0 de la escala del nonius hasta la marca de la escala del nonius que coincide con la marca de la escala de la regla. Si hacemos eso, nos encontramos la siguiente igualdad. Tenemos que 1 milímetro multiplicado por las 6 rayas, es decir, 1 milímetro multiplicado por n, es igual o sería igual a 0,9 milímetros multiplicado por las 6 rayas, más la cantidad de adicional que mide nuestra pieza. Despejando d, tendríamos al final que su valor sería la apreciación que hemos visto antes que tiene nuestro nonius de 0,1 milímetro por el número de raya del nonius que coincide con la escala de la regla. Es decir que la forma de realizar una medida con este instrumento, con este calibre, sería simplemente ver qué medida tenemos antes del cero del nonius, y a esa medida que tenemos antes del cero del nonius le tendríamos que sumar la apreciación del aparato por el número de raya de escala del nonius que coincide esa forma exacta con una escala o con una de las de la escala de la regla. En este caso, en el caso que tenemos en la figura, la medida sería de 3,6 milímetros. Procedemos a realizar otra medida. Una vez ajustadas las pinzas en la longitud que queremos medir, nos fijamos detenidamente en la escala de la regla y en la escala del nonius. En este caso, nuevamente vemos que la raya de la regla que está justo antes del 0 de la escala del nonius es el 30, con lo cual nuestra medida nuevamente es de 30 milímetros. Sin embargo, otra vez, el 0 de la escala del nonius no coincide de forma exacta con el 30 de la escala de la regla. Con lo cual debemos fijarnos en qué raya del nonius está o coincide exactamente con una raya de la regla. En este caso sería la raya que está entre 5 y 6 la que coincide. Con lo cual la medida sería de 30,55 milímetros. Es decir, tendríamos que multiplicar la apreciación del aparato 0,05 milímetros por el número de rayas que hay desde la raya 0 hasta la raya que está señalada en el vídeo, es decir, 11 rayas. Con lo cual, esa sería nuestra medida. ¿Cómo realizar una medida con el instrumento que tenemos en el laboratorio? Para realizar una medida tenemos que fijarnos en la escala de la regla en primer lugar y fijarnos detenidamente en qué es lo que marca la división más cercana, la división que queda, no más cercana, sino que queda antes de la escala o del 0 de la escala del nonius. En este caso podemos ver que sería 11 milímetros. A esos 11 milímetros tendríamos que sumarle una cantidad adicional que sería lo que hay desde este 11 milímetros
hasta el 0. 0 de la escala del Nonius. Para calcular esa cantidad, de acuerdo a las propiedades que hemos visto, simplemente lo único que tendríamos que hacer es multiplicar la apreciación por el número de raya de la escala del Nonius, que coincide con de manera exacta con una raya de la escala de la regla. Vamos viendo detenidamente qué raya del Nonius está o es paralela completamente a una escala de la regla. Vemos que nos vamos acercando y aquí prácticamente se produciría esa coincidencia. Es decir, nos hemos tenido que ir a la marca 19. Ya vimos que había 20 divisiones, nos hemos ido prácticamente a la 19. Con lo cual, esta cantidad, la cantidad adicional que hay desde el 11 milímetros hasta el 0 de la escala del Nonius, esta cantidad lo calcularíamos como 19 por 0.05 milímetros. Es decir, el resultado final sería 11.95 milímetros. Esta cantidad, si no queremos realizar un producto continuamente de 0.05 por el número de marca de la escala del Nonius que coincide con una de las reglas, se puede obtener muy fácilmente viendo la numeración de la escala del Nonius. Si nos fijamos, nuestra medida sería, insisto, la marca de la escala de la regla que está antes del 0 del Nonius, 11, más o punto 9, y en este caso, como coincide la marca intermedia, punto 9, punto 5, es decir, 11.95, 11.95 milímetros. Si coincidiese la raya 5 serían 11.50, si coincidiese esta raya sería 11.55, si coincidiese esta raya sería 11.60, si coincidiese esta raya sería 11.65, si coincidiese esta raya sería 11.70, si coincidiese esta raya sería 11.75 y así sucesivamente. De esta manera vemos hemos estudiado cómo realizar medidas con el calibre que tenemos en el laboratorio, cómo simplificar la realización de medidas aplicando esta regla o aplicando la numeración que aparece justo debajo de la escala del Nonius, y hemos visto cómo la apreciación del instrumento que tenemos en nuestro aparato pues llega a ser del orden de 0.05 milímetros. Acabamos el vídeo viendo las piezas que tiene que medir el alumno en el laboratorio. Tendrá que medir, por ejemplo, la longitud de un tubo de plástico, tendrá que medir su diámetro exterior y tendrá que medir su diámetro interior. Esto lo tendrá que hacer para dos tubos, otro de dimensiones diferentes, en la cual también medirá su longitud, diámetro exterior y diámetro interior. Por último, acabará haciendo el croquis de una pieza más complicada. En esta pieza tendrá que medir o tendrá que realizar medidas exteriores, medidas interiores y tendrá que medir profundidades.